Hola, hoy vamos a ver algunos fundamentos para poder resolver la guía de separación de biomoléculas. En primer lugar, ustedes vieron en la teoría cuáles son las estrategias que se utilizan para poder separar las moléculas. Siempre tenemos que tener alguna característica diferencial entre dos moléculas para poder separarlas entre sí. Y eso puede ser, entre otras cosas, que se diferencien en la solubilidad, en la polaridad, en la carga, en el tamaño, en la afinidad. También vieron que hay distintas técnicas de separación. eh, las que vamos a usar en la práctica mayoritariamente son las técnicas cromatográficas y electroforéticas y las de precipitación, aunque no en esta guía particular, sino en la siguiente. Y bueno, los fines de la separación de las biomoléculas pueden ser tanto preparativos como analíticos en grandes rasgos, ¿no? Y para poder resolver esta, bueno, obviamente van a tener que disponer de la guía para poder ver los problemas, pero también es importante que presten atención a los videos de la teoría que explican detalladamente cada una de estas técnicas y estrategias. Y acá ya vamos a hacer un repaso amplio y simple, haciendo hincapié en algunas cuestiones particulares. Obviamente también en los libros pueden encontrar material necesario para poder estudiar. Haciendo un repaso rápido de cromatografía, ustedes saben que las cromatografías se basan en la distinta capacidad que tienen las moléculas en repartirse entre una fase estacionaria y una fase móvil. Y al repartirse con distinta capacidad van a ir migrando a distinta velocidad en la fase móvil. En este esquema vemos un tipo de cromatografía, que es que ocurre en columna, la que se realiza en columna, en la cual puede ser tanto gaseosa como líquida. Aquí está una cromatografía líquida, en la cual vamos a tener la fase móvil con la mezcla de, de las moléculas que queremos separar, la vamos a sembrar en la columna y a través de una bomba o manualmente vamos a ir agregando el líquido de fase móvil que va a ir desplazando esta siembra que hicimos. A medida que avance a través de la columna, donde está la matriz sólida, que es la fase estacionaria, las moléculas van a ir separándose entre sí, aquí lo vemos de distintos colores, en función del tiempo, digamos, a medida que avanzan, van a ir separándose entre sí debido, como dijimos, a la distinta afinidad que tenga por cada una de esas fases estacionaria o móvil. Al salir puede pasar por un detector, el cual va a generar un registro de las moléculas o digamos de los de algún parámetro. Por ejemplo, si estamos separando proteínas podemos medir absorbancia de 280 nanómetros y la fracción que va saliendo la llamamos diluido o efluente, la vamos colectando en distintas fracciones en distintos tubos. Todo este proceso puede ser manual o automatizado, o algunos de los procesos manuales y otros automatizados. En el caso de la cromatografía de exclusión molecular o de permeación en gel, entre otros nombres que tiene, la matriz inerte que se utiliza, la matriz, digamos, la fase estacionaria, son partículas de una matriz inerte que contienen poros o canales en su interior, a través de los cuales pueden pasar algunas de las moléculas, mientras que otras no. Por eso, este tipo de cromatografía va a separar en función de los tamaños moleculares, de los tamaños de las moléculas y también en general, digamos, en relación a sus masas moleculares. Bueno, podemos diferenciar tres tipos de moléculas entonces en función del tamaño que tienen y del tamaño del poro de los canales que tienen las partículas de la resina de intercambio, perdón, de exclusión. Hay moléculas que son excluidas, o sea, aquellas moléculas que son demasiado grandes para poder penetrar en el poro, no pueden, en los poros y en los canales, no pueden meterse en los mismos y van a recorrer el camino a través de la columna únicamente por el espacio que queda entre las partículas. Esas moléculas grandes, moléculas excluidas dijimos, son eluidas en primer lugar. Podemos llamarlo moléculas fraccionables a las que tienen un tamaño intermedio que penetran parcialmente en el relleno poroso. O sea, en algunos poros van a poder penetrar mientras que en otros no. Y son eluidas en este caso en función de su tamaño. Y finalmente están las moléculas que se llaman permeables, que son suficientemente pequeñas como para poder penetrar en todos los canales del relleno poroso y avanzan muy lentamente y por lo tanto son eluidas en último lugar.
La exclusión en gel es una técnica tanto preparativa como analítica, ya que para las moléculas que son las moléculas fraccionables podemos ver que hay una relación lineal entre el logaritmo de la masa molecular y el volumen de elusión de cada una de esas moléculas. Obviamente, como dijimos recién, cuanto mayor sea el volumen, perdón, cuanto mayor sea el tamaño, menor va a ser el volumen de elusión. Por lo tanto, esta técnica nos va a permitir determinar la masa molecular de proteínas de la cual desconocemos dicho parámetro. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, necesitamos proteínas de peso molecular conocidos que vamos a sembrar en una columna cromatográfica y vamos a ver cuál es el volumen de elusión que tiene cada una de ellas. Aquí vemos un esquema de un cromatograma en donde en el eje de la Y está la señal y en el eje de las X el volumen de elusión. Vemos que una molécula A, que es demasiado grande para penetrar en ninguno de los poros, tiene un volumen, y por lo tanto es excluida, tiene un volumen de elusión al que vamos a llamar volumen cero, ¿sí? B0, volumen excluido, volumen muerto o volumen vacío. B y C tienen tamaños intermedios o moléculas que denominamos fraccionables en la transparencia anterior, y por lo tanto van a diluir en volúmenes de elusión intermedios también, ¿sí? Y relativos a la masa molecular de cada una de ellas. Mientras que D es una molécula demasiado pequeña, la llamamos molécula permeable, y va a diluir en el volumen total. El volumen total es el volumen que incluye tanto el espacio dentro de los poros o canales como el espacio entre las partículas. O sea, todo el volumen que puede recorrer una molécula pequeña. Mientras que el volumen cero que dijimos antes es el volumen que recorren las moléculas grandes, o demasiado grandes, que solo pueden pasar en el espacio entre las partículas, ¿sí? Entonces, el volumen cero es el volumen que queda por fuera de las partículas. El volumen cero es determinado con una molécula de tamaño muy superior al tamaño de los poros. Generalmente se utilizan polímeros como el azul de destrano, que es un polisacárido, mientras que el volumen total se determina con moléculas muy pequeñitas, como por ejemplo el hexacianoferrato. Bueno, una vez que hicimos la separación cromatográfica, podemos graficar el logaritmo de la masa molecular en función del volumen de elusión, que como dijimos tiene una relación lineal. Esto va a ser cierto para las moléculas fraccionables únicamente, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a poder establecer a través de una regresión lineal o digamos gráficamente una recta que va a pasar, en este caso tenemos solo dos proteínas que conocemos el tamaño molecular, pero deberíamos usar mucho más obviamente, pero para simplificar el ejemplo pusimos dos nada más. Una recta que va a pasar por todos los puntos correspondientes a las proteínas fraccionables de las cuales conocemos la masa molecular. El volumen cero y el volumen total van a establecer los límites de la determinación, los límites de exclusión. En el caso del volumen cero, va a corresponder ese volumen a cualquier proteína que es excluida, que no puede penetrar en los poros. Por ejemplo, acá en el caso de A, vemos que el logaritmo de la masa molecular es mayor al que podemos separar dentro del poro, que cabe en los poros, perdón. Mientras que la proteína D no sirve para determinar el volumen total, ya que es más pequeña que el tamaño del poro. Una vez que establecemos entonces la relación lineal que hay entre el logaritmo de la masa molecular y el volumen de elusión para las proteínas marcadoras, y los límites determinados por B0 y BT, podemos utilizar esta columna para determinar la masa molecular de una proteína incógnita. ¿Cómo lo realizamos? Bueno, tenemos que sembrar en la misma columna, a posteriori, digamos, de los marcadores de masa molecular, vamos a sembrar la proteína incógnita que queremos determinar su masa molecular, vamos a determinar cuál es el volumen de elusión para dicha proteína, e interpolando dentro de la gráfica obtenida, vamos a obtener un logaritmo de la masa molecular de dicha proteína. Y a partir de allí, la masa molecular
relativa de la proteína. Lo vamos a ver con un poquito más de detalle cuando resolvamos los ejercicios. Por último, vamos a definir qué es la constante de reparto. Para una cromatografía de de filtración en gel, se define la constante de reparto como KB, que es igual al volumen de elución menos el volumen excluido, B0, sobre el volumen total menos el volumen excluido. ¿Sí? Como nosotros no vamos a ver ahora de dónde se deduce, pero podemos ver que tanto B0 como B total son constantes que se determinan para cada columna. ¿Sí? Por lo tanto, si nosotros sabemos que la relación entre el logaritmo de la masa molecular y el volumen de elución es lineal, ese mismo tipo de relación vamos a encontrar entre el logaritmo de la masa molecular y la KB. La utilización de la KB en lugar del volumen de elución nos permite independizarnos de ciertas fluctuaciones que podemos encontrar en dicho volumen de elución para una proteína determinada. Por ejemplo, podemos evitar fluctuaciones pequeñas que ocurren en los volúmenes muertos y volúmenes totales de una columna determinada cuando pasa el tiempo, por ejemplo, porque se compacta más debido a la gravedad o porque sufrió algún cambio de temperatura que hizo que estos parámetros cambiaran, y por lo tanto también va a variar el volumen de elución de las proteínas marcadoras o incógnitas, pero la relación de KB se va a mantener constante. O en casos donde las variaciones son mucho mayores, por ejemplo, cuando tenemos una geometría de columna diferente, porque se están utilizando dos columnas distintas, siempre y cuando se mantengan constantes el resto de los parámetros. Nosotros no podemos utilizar otra matriz, ni otro pH, ni otra temperatura de corrida, pero manteniendo todas esas cosas constantes, las variaciones que hay en los volúmenes muertos y volúmenes totales van a compensarse al calcular la KB para el volumen de elución de cada una de las proteínas. Otro tipo de técnicas son las electroforéticas. En la electroforesis, las moléculas son sometidas a un campo eléctrico y se van a separar ya que migran a distintas velocidades en función de su carga y de su masa. Un soporte muy común para la separación electroforética de proteínas son los geles de poliacrilamida. En particular, lo que se denomina SS-PAGE, en donde las siglas significan electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. El SDS es un detergente iónico que se une a las proteínas, dándole una carga negativa uniforme que hace que se pierdan las estructuras secundarias, terciarias y cuaternarias. Además, en presencia de SS, la relación carga-masa de las proteínas es constante. Por lo tanto, la velocidad de migración en la electroforesis va a depender únicamente de la masa de las moléculas y no ya de la relación carga-masa. En este tipo de geles suele utilizarse también agentes reductores como el 2-mercaptoetanol y el ditiotraitol, que son agentes que se utilizan para reducir los enlaces disulfuro. Cabe destacar que el SDS u otros agentes caotrópicos llevan a que no se puedan formar los niveles de estructura secundaria y terciaria cuaternaria, ya que impiden las interacciones que estabilicen este tipo de estructuras, pero no afectan a la secuencia primaria ni a las uniones covalentes de los puentes disulfuro. Mientras que los agentes reductores como el beta-mercaptoetanol solamente reducen los puentes disulfuro, la cistina de los puentes disulfuro, sin alterar las interacciones no covalentes ni los enlaces peptídicos. Recordemos que las interacciones no covalentes, ya sean polares, puentes de hidrógeno, interacciones de Van der Waals, son los principales determinantes de los niveles de estructura secundaria, terciaria y cuaternaria. La electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS nos va a permitir entonces determinar la masa molecular de proteínas en su estado desnaturalizado. En presencia del detergente se van a separar las distintas subunidades y podremos determinar para una proteína que tenga estructura cuaternaria cuál es la masa molecular de cada una de ellas, salvo que contengan enlaces disulfuro, en cuyo caso, además del tratamiento con SDS, es imprescindible hacer un tratamiento con un agente reductor como el beta-mercaptoetanol. Cómo se arma un gel, cómo se corre, cómo se tiñe para evidenciar las bandas que corresponden a los polipéptidos que se están separando,
Eso está explicado con mucho detalle en la teoría correspondiente. Aquí simplemente vamos a ver una foto de un gel para ver cómo se interpretan algunas cuestiones. Vemos que en la calle 1 del gel hay sembrado una serie de proteínas que son las denominadas proteínas marcadoras, ya que de las mismas se conoce exactamente cuál es la masa molecular. Vemos aquí que las masas moleculares de estas proteínas varían desde 250 hasta 10 kilodalton y que obviamente las más pequeñas tienen mayor capacidad de migrar, mientras que las mayores tienen menor capacidad de migrar. Recordemos que esto es un gel con SDS y por lo tanto las proteínas migran únicamente en relación de su masa. Las proteínas más grandes van a tener mayor impedimento por la estructura del gel, que va a hacer que migren a menor velocidad y que la distancia que alcancen después de la corrida sea menor. Obviamente tenemos que aclarar que la siembra es desde aquí, desde arriba, y la migración es hacia en esta dirección. En las calles subsiguientes hay distintas etapas de la purificación de la proteína, pero no vamos a centrarnos en eso, sino simplemente en ver, por ejemplo, que en la calle 2 hay muchas bandas, cada una de las cuales va a corresponder a un tamaño de una cadena polipeptídica. En la calle 8 podemos ver que prácticamente una única banda, o sea que la proteína se encontraría pura. Y si quisiéramos determinar el peso molecular, la masa molecular de dicha proteína, deberíamos proceder de la siguiente forma. Podemos determinar la distancia D, que migra cualquiera de las moléculas, o sea, la distancia que hay desde el punto de siembra, fíjense que se siembra desde esta altura, hasta el lugar donde migró. En este caso, por ejemplo, para la proteína desconocida, esta sería la distancia migrada en el gel. Para cada una de las proteínas marcadoras también podemos determinar eso. Si determinamos la distancia que migra cada una de esas proteínas marcadoras y graficamos el logaritmo de la masa molecular versus la distancia que migró, vamos a encontrar que hay una relación lineal entre los mismos. Aquí en el ejemplo de la gráfica solamente hay 4 proteínas, 4 proteínas marcadoras, por lo cual tenemos solo 4 puntos. En el caso del gel de la foto se podrían establecer 10 puntos para establecer la recta que relaciona dichos parámetros. Una vez que podamos establecer esta relación, o cuál es la ecuación que rige esta relación, podemos medir cuál fue la distancia que migró la proteína incógnita e interpolar en esta recta esa distancia para determinar cuál es el logaritmo de la masa molecular de la proteína incógnita. Y a partir de allí, cuál es la masa molecular de la misma. Cuando se realiza una electroforesis, generalmente se siembra, junto con la mezcla de proteínas en cada calle, un colorante de muy pequeño tamaño molecular que me sirve para determinar el frente de corrida. Esto es para saber en cuánto avanzó la electroforesis y determinar en qué momento cortar la misma. Si nosotros definimos como F la distancia que migró el colorante el colorante de frente desde el punto de siembra, podemos establecer lo que se denomina relación de frente, que es la distancia que migró la molécula que yo quiero analizar con respecto al frente de corrida. Obviamente la relación entre el logaritmo de la masa molecular de las proteínas y la relación de frente también va a cumplir con la linealidad. La ventaja de hacer este cálculo es que en algunas ocasiones me permite independizarme de las fluctuaciones que puede haber en la migración de las distintas bandas, por ejemplo, cuando yo corro dos geles distintos. De la misma banda, perdón, cuando corro dos geles distintos. A continuación vamos a resolver algunos ejercicios a modo de ejemplo. Vamos a ver ahora el problema 3 que nos plantea. Usted tiene una mezcla de 3 proteínas A, B y C con puntos isoeléctricos de 3,5, 6,5 y 10 respectivamente, y quiere separarlas por una columna de DEAE celulosa. Teniendo en cuenta que el grupo DEAE tiene un pKa de 9,5, ¿qué pH usaría para la separación? ¿Qué orden de elución esperaría encontrar si agrega un gradiente de cloruro de potasio entre 0 y 1 molar?
Como vimos, las proteínas con diferente carga pueden separarse utilizando cromatografía de intercambio iónico. En este caso, vamos a utilizar, o nos plantea utilizar una resina, una matriz de DAE celulosa en la cual la matriz inerte de celulosa tiene unidos grupos funcionales dietil-aminoetil, dietil-aminoetil celulosa. El nitrógeno puede tener una carga positiva y por lo tanto se va a tratar de una resina de intercambio aniónico, ya que los aniones pueden interaccionar con las cargas positivas de este grupo amino. Veamos qué dato nos da el problema. Nos dice los puntos isoeléctricos de las tres proteínas, A, B y C, y el pKa de la resina de DAE. Bien, pensemos qué pH usaríamos para trabajar con esta resina. Para poder separar las proteínas nos plantea el problema, pero primero, para poder trabajar con esta resina, nosotros necesitamos que esta resina tenga carga positiva para que sea efectiva en el intercambio. Y por lo tanto vamos a tener que trabajar a pHs donde ese grupo amino esté protonado. Esto va a ocurrir, conociendo que el pK es de 9,5, a pH que sean menores a su pK. Y por lo tanto, la carga positiva en el nitrógeno va a ocurrir cuando el pH de trabajo sea menor a 9,5. Bien, entonces establecemos que el pH de trabajo debe ser menor a 9,5. ¿Qué ocurre si nosotros tenemos pH menor a 9,5? ¿Qué ocurre con las proteínas que queremos separar? Vamos a analizar el caso de C. Fijémonos que C tiene un punto isoeléctrico de 10. Por lo tanto, si trabajamos a pH 9,5, menor a 9,5, no sabemos cuál, pero sí o sí tiene que ser menor a 9,5 para que la resina tenga carga positiva. A cualquier pH menor a 9,5 vamos a estar también a un pH menor a 10. Por lo tanto, vamos a estar por debajo del punto isoeléctrico de la proteína C. Y la proteína C va a tener carga positiva. Si la resina y la proteína C tienen igual carga, o sea, carga positiva, C no va a quedar retenida y va a eludir con el frente de corrida. O sea que, debido a que tenemos que trabajar a pH donde C va a tener la misma carga que la resina, C va a salir con el frente de corrida. Para poder separar entonces A y B de C, tenemos que lograr que A y B queden retenidas cuando se eluya con el frente de corrida. Por lo tanto, tenemos que buscar un pH de trabajo donde A y B queden retenidas. ¿Qué ocurrirá? ¿Qué se les ocurre? Vamos a plantear entonces que el pH de trabajo va a tener que estar entre 6,5, que es el punto isoeléctrico de B, y 9,5. Por ejemplo, pH 8. ¿Por qué? Porque en ese rango de pHs, A y B tendrán carga negativa y van a quedar retenidas y se separarán de C. Entonces vamos a comenzar trabajando un pH 8, dijimos, que llamaremos el pH de siembra, al cual C va a salir eluida inicialmente con el frente de corrida, mientras que A y B, que tienen carga negativa, van a quedar retenidas. Entonces a pH 8 se eluye y tenemos que buscar ahora un pH o un rango de pH donde podamos separar A y B que están retenidas en la columna. ¿Cómo hacemos? Obviamente tenemos que buscar cuáles son los puntos eléctricos de A y B, que son 3,5 y 6,5 respectivamente. Si estamos trabajando a pH 8, si bajamos el pH, podemos establecer que el pH de trabajo esté ahora entre esos dos puntos isoeléctricos. Por ejemplo, entre 3,5 y 6,5 podemos elegir pH 5. Pero sería válido cualquier otro valor intermedio, ¿no? ¿Qué va a ocurrir con las proteínas A y B a ese pH de 5? Bueno, la proteína A seguirá teniendo carga negativa porque estamos por encima de su punto isoeléctrico, mientras que la proteína B, al trabajar un pH de 5 que está por debajo de su punto isoeléctrico, tendrá carga positiva y por lo tanto ya no va a poder interaccionar con la resina, o va a haber una repulsión entre la carga positiva de la resina y la carga positiva de B y va a eludir a ese pH. Entonces, A queda retenida a pH 5 y B eluye. Bien, ¿qué faltaría? Ya eluimos C, eluimos B, faltaría eluir A para poder
eluirá, lo que tenemos que hacer es bajar el pH lo suficiente para que la misma tenga carga positiva y ya no pueda ser atraída por la resina de DAE. Por lo tanto, si nosotros trabajamos a un pH por debajo del punto isoeléctrico de A, por debajo de 3,5, por ejemplo 3, A va a tener carga positiva y va a ser eluida de la columna. Entonces nos quedó que a pH 8 trabajamos inicialmente, se diluye C, a pH 5 se diluye B y luego seguimos bajando el pH y a pH 3 va a diluir A. ¿Qué ocurre con el gradiente de potasio? Nos plantean el problema. Si nosotros en lugar de cambiar el pH hacemos la dilución utilizando un gradiente de potasio. Bueno, nosotros sabemos que los iones de la sal que ponemos, en este caso cloruro de potasio, van a apantallar las cargas de la resina y de las proteínas, principalmente de la resina, ¿no? Pero los contraiones apantallan las cargas, o sea, por ejemplo, en este caso, las cargas positivas del grupo amino de DAE celulosa va a estar apantallado o va a estar interaccionando con los iones cloruro, y cuanto más alta sea la concentración, mayor, eh, mayor cantidad de aniones cloruros tengamos, menos va a ser posible la interacción entre las cargas negativas de la proteína y las cargas positivas de la resina. Bueno, entonces el aumento de la concentración de la sal va a disminuir la interacción entre las proteínas y la fase estacionaria. ¿Qué pasa con la elución de las proteínas? ¿En qué orden van a eluir? Bueno, C ya sabemos que eluye con el frente de corrida porque nosotros tenemos que trabajar a un pH donde la resina y la proteína C siempre tienen cargas iguales y por lo tanto no van a poder ser retenida la proteína. Entonces C eluye inicialmente con el frente de corrida y a medida que vayamos aumentando la concentración de cloruro de potasio, se van a ir perdiendo las interacciones entre las proteínas B y A y la resina, pero ¿qué vemos? Que la proteína B tiene un punto isoeléctrico de 6,5. Si nosotros estamos trabajando a pH 8, como dijimos antes, por ejemplo, el punto isoeléctrico de B es mucho más cercano al pH de trabajo que el punto isoeléctrico de A. ¿Qué significa esto? Que la proteína B va a tener una densidad de cargas negativas mucho menor que la densidad de cargas negativas de la proteína A. Y por lo tanto, para disminuir o para romper esas interacciones entre la proteína B y la resina, va a hacer falta menos cantidad de cloruro de potasio, a una concentración de cloruro de potasio relativamente baja, y por lo tanto, al ir aumentando el gradiente de cloruro de potasio, la primera que va a diluir va a ser B, mientras que a continuación se diluirá A. Como vemos, el orden de dilución no cambia si nosotros lo que hacemos es cambiar el pH de trabajo o la fuerza iónica de trabajo. Siempre van a diluir en el orden, en este caso de este problema, en el orden de la proteína C inicialmente, luego B y luego A. Vamos a ver el problema 15 que plantea lo siguiente. Se quiere estudiar la estructura cuaternaria de una proteína quinasa dependiente de AMP cíclico purificada de hepatocito de rata. Una alícuota de la proteína pura se sembró en una columna de exclusión molecular de superosa 4E. La columna tiene un volumen de exclusión medido con azul de estrano de 50 mililitros y un volumen total de 130 mililitros. La columna fue calibrada con proteínas de peso molecular conocido, mostrada en la siguiente tabla. El volumen de elución para la proteína quinasa purificada usando esta columna fue de 73 mililitros. Vemos la tabla y continúa el enunciado con otra alícuota de la proteína quinasa se realizó una electroforesis en gel de poliacrilamida en presencia de desil sulfato de sodio, SDS, observándose dos bandas proteicas que migraron 2 centímetros y 7,7 centímetros respectivamente. La tabla muestra la migración electroforética de las distintas proteínas de peso molecular conocido corridas en paralelo con el mismo gel. Vemos la siguiente tabla y finalmente dice, en base a estos datos calcula el peso molecular de la proteína quinasa y la composición en subunidades de la estructura cuaternaria de la enzima. Bueno, el problema nos plantea que a partir de los datos que tenemos, calculemos el peso molecular de la enzima. Nos plantea el uso de dos técnicas.
una cromatografía de exclusión molecular y una electroforesis en gel de poliacrilamida con SDS. En el primer caso vamos a poder calcular el peso molecular nativo de la proteína, mientras que en el segundo caso vamos a poder calcular el peso molecular de las subunidades que conforman la proteína si es que tuviera más de una subunidad, ya que el SDS es un agente caotrópico que separa las distintas subunidades, impidiendo las interacciones no covalentes entre entre los distintos polipéptidos. Vamos a empezar viendo la separación la primera parte, que es la cromatografía de exclusión molecular. Vemos que en la tabla nos dice cuál es el volumen de elusión para cada una de las proteínas y cuál es la masa molecular de dichas proteínas marcadoras. En el enunciado también nos da otros datos como el volumen de exclusión, que también es llamado volumen muerto o vacío, que es de 50 mililitros, el volumen total y el volumen de elusión para la proteína que queremos determinar el peso molecular, que es de 73 mililitros. Entonces, para la proteína quinasa tenemos cuál es el volumen de elusión, pero necesitamos o queremos calcular la masa molecular. Como vimos anteriormente, hay una relación lineal entre el logaritmo de la masa molecular y el volumen de elusión de las proteínas en una cromatografía de exclusión. Por lo tanto, bueno, vamos a completar la tabla calculando el logaritmo de cada una de las proteínas marcadoras. Y, aunque no nos lo pide, nos da los datos suficientes como para poder calcular la constante de reparto, la KB, ya que nos dice cuál es el volumen excluido, o el volumen vacío, y cuál es el volumen total de la columna. Entonces podemos también agregar una columna en la tabla en la cual calculemos la KB para cada una de las proteínas marcadoras y también para la proteína. Como dijimos, hay una relación lineal entre el logaritmo de la masa molecular y la KB. Para poder resolver esta ecuación tenemos dos caminos generales. Uno sería resolverla aritméticamente y la otra gráficamente. De esta manera vamos a poder calcular los parámetros que relacionan las dos incógnitas, las dos variables. Aritméticamente sería a través de una regresión lineal y gráficamente podría ser a través del uso de papel milimetrado, papel semilogarítmico o con una hoja de cálculo. Aquí lo vamos a hacer como si estuviéramos resolviendo gráficamente, para lo cual, bueno, graficamos en el eje de las y el logaritmo de la masa molecular y en el eje de las x la KB. A continuación deberemos trazar una recta que pase lo más cercanamente posible a los puntos graficados. Bueno, en una hoja de cálculo el ajuste también se hace por regresión lineal. Una vez que tenemos esa recta, ya sea por resolución aritmética o gráfica, podemos interpolar el valor de la KB para la proteína quinasa, que es 0,29, dentro de la recta obtenida. Y vemos que cuando vamos hacia el eje de las y, nos da que el logaritmo de la masa molecular para esta KB correspondiente a la proteína es de 5,4. A partir de allí es simple calcular la masa molecular, que sería 10 elevado a la 5,4, que es 250.000. Recordemos que yo apliqué en este caso el logaritmo decimal. Por lo tanto, la masa nativa de la proteína quinasa A determinada por exclusión molecular es de aproximadamente 250.000 daltons. A continuación vamos a ver qué ocurre en la electroforesis en gel. Por llevarse a cabo esta en presencia de SDS, la proteína va a estar separada en las distintas subunidades que la compongan, ya que este agente impide las interacciones no covalentes que estabilizan la estructura secundaria, terciaria y cuaternaria de las proteínas. Podemos ver en la tabla que nos da como datos la migración en centímetros, aquí representado por D, para cada una de las proteínas marcadoras y la masa molecular de las mismas. También nos dice cuál es la migración de dos bandas que aparecen en el caso de la calle donde se sembró la proteína pura. En un caso una de las bandas migró, aquí la llamamos A para diferenciarla de la otra, 2 centímetros, y mientras que la otra banda B migró 7,7 centímetros.
queremos saber cuál es la masa molecular de cada una de esas bandas. Procedemos a calcular el logaritmo de la masa molecular de cada una de las proteínas marcadoras, ya que, como sabemos, el logaritmo de la masa molecular es proporcional en forma lineal, o tiene un comportamiento lineal en función de la distancia que migran las proteínas en un gel con SDS. El procedimiento que vamos a realizar es similar al que que vimos recién para la cromatografía de exclusión, ya que nuevamente tenemos que graficar o resolver aritméticamente para obtener la ecuación de la curva. El logaritmo de la masa molecular en el eje de las Y, la distancia que migró cada una de las proteínas marcadoras en el eje de las X, y nuevamente podemos calcular a través, digamos, de la ecuación resuelta por mínimos cuadrados o interpolar en la gráfica, y vamos a ver que para la banda que migró 2 centímetros en la proteína quinasa A pura, correspondería una masa molecular de 87.000 Dalton aproximadamente, mientras que para la banda que migró 7,7 centímetros, la masa molecular de la subunidad que genera esa banda es de aproximadamente 40.000 Dalton. Por lo tanto, podemos decir que determinadas por SDS-Page hay dos tipos de subunidades, por eso aparecen dos bandas, que tendrían masa molecular de 87.000 y 40.000 Dalton aproximadamente y respectivamente. Bueno, entonces resumiendo, podemos ver que la masa nativa, calculada o determinada por la cromatografía de exclusión molecular, nos daba 250.000 Daltons, mientras que las masas determinadas para las subunidades que conforman la proteína por SDS-Page son de 87 y 40.000 Dalton respectivamente. Por lo tanto, la proteína quinasa tendría que estar formada por más de una, de una subunidad de cada una, ya que si sumamos las masas de estas dos subunidades, 87 más 40.000 nos daría 127.000. Por lo tanto, tendríamos que, para llegar a los 250.000 Dalton de la proteína nativa, podría ser que esta proteína quinasa estuviera formada por dos subunidades de 87.000 y dos subunidades de 40.000.